Seguimos con el tratamiento de los fármacos para la diabetes. Entonces, la diabetes mellitus se describe ya de dos maneras. Eh, Siempre va a haber un incremento de azúcar en sangre y esto puede ocasionarse de dos formas. En la diabetes mellitus 1 se da porque existe una destrucción de las células beta del páncreas, quienes son las que producen eh, la insulina como tal. La insulina es quien va a ir a eliminar o a trabajar en contra de ese azúcar en sangre. Como no va a haber quien la produzca, pues no va a haber insulina. Entonces, la primera o la diabetes mellitus 1 es destrucción de esas células, por ende no va a haber producción de insulina. Y en la diabetes tipo 2 hay una resistencia de los tejidos a la insulina, es decir, el páncreas sí la está secretando, sí está saliendo de ahí, pero no, los tejidos no la están cogiendo, no la están asimilando. Los síntomas de la diabetes son mucha sed y la boca permanece casi siempre seca. También hay debilidad y cansancio, puede haber aumento en el apetito, orinan en exceso y una pérdida de peso sin causa aparente. Si relativamente estoy aumentando de apetito, debería estar subiendo de peso, pero aquí pasa al contrario. Hay una pérdida de peso que no se sabe por qué, se orina constantemente y hay sed todo el tiempo porque se siente la boca muy seca. Algunos hipoglicemiantes y glucomoduladores son dados a raíz de que necesitamos bajar, por eso es hipoglucemiantes, o sea, bajan los niveles de glucosa en sangre. O los glucomoduladores que lo que hacen es mantener estables esos niveles, evitar que no se suban y que tampoco pues se bajen. Entre ellos tenemos la insulina y sus análogos, las sulfonilurias, las biguanidas y las tiazolidindionas. Las insulinas, ellas son, dependiendo de cómo se deriven, ellas van a ser de acción ultra lenta, lentas, rápidas y ultra rápidas. De esto va a depender el cómo las vamos a utilizar. Lo que hacen es liberar estimuladamente insulina dependiendo si hay presencia o no de glucosa, sobre todo cuando proviene de los alimentos. Pues, por si no lo sabían, aquellas personas que tienen diabetes no solamente deben dejar de consumir azúcar, sino también carbohidratos, pues los carbohidratos se terminan convirtiendo en azúcar en el cuerpo. Las insulinas también estimulan el almacenamiento de grasa y glucosa como fuentes de energía e influyen en el crecimiento celular y las funciones metabólicas de los tejidos para que cuando ingrese la insulina sí sea recapturada por estos tejidos. Como les contaba, hay de diferentes duración, entonces el efecto, por ejemplo, en las ultralentas, la más utilizada se llama Glargina o Lantus en su nombre comercial, tiene una duración de su efecto de 24 horas más o menos. Entonces esta es muy utilizada en las personas que necesitan cuidarse en casa, donde les dicen aplíquensela todos los días a las 8 de la mañana, por ejemplo. Se puede aplicar como zona de punción en el muslo o también en el abdomen. Tiene un inicio del efecto entre 1 hora y media a 4 horas y no tiene efecto máximo, por lo que no es dañino en caso tal de que no se administre dentro del horario completo. Las lentas, como la Insulatar, son también administradas en el muslo, la nalga o el abdomen. Pueden tener un efecto o una iniciación de 1 a 2 horas y el efecto máximo no dura sino medio día. Lo máximo que puede durar son 12 horas en el cuerpo. Las rápidas, la regular o la Actrapid, la zona de punción es en el abdomen, el efecto empieza a la media hora y tiene un efecto máximo más o menos entre las 2 y las 3 horas. Y el fin del efecto dura solamente 6 horas. Y en las ultra rápidas, que son utilizadas sobre todo para rescate. ¿Qué significa rescate? Esas personas que se les sube de un momentico a otro el azúcar y que necesitamos bajárselas ya, por así decirlo, entonces hay que ponerles ultra rápidas o de rescate. Y la más utilizada es la glulicina.
Se aplican alrededor del ombligo y es la más utilizada porque actúa entre 0 y 15 minutos. Más o menos a los 5 minutos usted ya nota que el paciente empieza a tener cambios, porque los cambios más o los síntomas más fuertes cuando se sube el azúcar extremadamente es la visión borrosa y el malestar o cansancio. Esta tiene un efecto máximo a la hora y no dura más de 2 o 5 horas. Por eso son de rescate y no se les puede estar aplicando a cada rato. Cuando tenemos un paciente que llega muy mal con una subida dura del diabetes, entonces le ponemos glulicina como de rescate para que le baje rápido, y para mantenerla pues utilizamos Lantus como para que se mantenga todo el día normal. Si ya sigue bien, entonces seguimos poniéndole al otro día Lantus, pero si por el contrario el siguiente día después de comer, que es cuando se ponen peor, entonces se vuelve y se pone de rescate. Estos medicamentos pueden llegar a tener reacciones adversas y pues es lógicamente y debido a la carga que tienen. Entonces puede ocasionar lo contrario, que se baje mucho el azúcar, puede ocasionarle al paciente o a la paciente sudoración excesiva, temblores, palidez, taquicardia, debilidad, sensación de hambre, visión borrosa, confusión, coma y en los peores casos, convulsiones. ¿Cuáles precauciones se deben tener aquí? Las mismas que con las heparinas. Rotar los sitios de inyección todo el tiempo para evitar que haya lipodistrofia, o sea, daño en el tejido. Generar un cuadro de resistencia a la insulina, como los obesos y las dietas altas en grasa, los diabéticos tipo 1 tratados con insulina, alteraciones genéticas, medicamentos con corticosteroides entre ellos, lo que van a hacer es que después de tanto tiempo, si no se les aplica bien, pueden ponerse resistentes a la insulina. Y por ende, ya no nos va a servir y vamos a tener que cambiar de medicamento. El aumento de la susceptibilidad de la insulina se obtiene con el ejercicio. Entre más ejercicio haga el paciente que es diabético, entonces más adición va a tener a la insulina. Los cambios entre la insulina deben ser controlados por el médico tratante, pues no se puede ajustar la dosis simplemente con el ojo. Hay que verificar los niveles de azúcar en sangre para verificar si esa insulina o ese medicamento le está funcionando o por el contrario, pues no está haciendo ningún efecto. Los antidiabéticos de tipo oral, porque las insulinas son inyectables, son, por ejemplo, los que se dividen en sulfonilureas, las biguanidas y las tiazolimidinas. Las sulfonilureas más utilizadas, la glibenclamida, porque se toma una sola en la mañana y actúa durante todo el día y son más fáciles. Son efectivos en pacientes donde el páncreas no secreta insulina, o sea, en la diabetes tipo 1, donde se dañó las células, y estas lo que hacen es reemplazarlas. Pero hay que tener cuidado en pacientes que tengan disfunción renal y hepática, pues pueden causar un daño mayor. Puede llegar a causar aumento de peso y está contraindicada en las mamitas que estén en embarazo. Por algún motivo interactúan con la warfarina, que es una de las heparinas, y lo que puede causarme es un efecto más grande anticoagulante y puede hacer que la persona se me dé sangre o sufra de una hemorragia. Las biguanidas se consideran un antihiperglicemiante puesto que el riesgo de hipoglucemia es mínimo. Es decir, que podemos utilizarlo muy bien, ya que no va a causar el efecto contrario, que es bajar por completo el azúcar y no le va a causar a la persona un daño por algún motivo mayor. Pueden inducir a reducir peso y también mejoran el perfil lipídico, bajando o disminuyendo tanto los triglicéridos como el colesterol. La más conocida es la metformina, pero puede tener reacciones adversas como anorexia, que es que no les dé hambre, diarrea y sensación de sabor metálico en la boca. Precauciones y contraindicaciones con estos medicamentos, sobre todo precauciones en aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal o hepática, insuficiencia cardíaca o respiratoria y pueden tener problemas con el ayuno prolongado, pues empiezan a hacer daños en el tracto gastrointestinal y pueden provocar úlceras.
No se puede poner en mujeres en embarazo ni lactando y sería o no deberían darse o tendrían que darse bajo precauciones estrictas cuando se combina con la vitamina B12, la vancomicina y el trimethoprim-sulfa, porque pueden causar un daño grave en el riñón ya que todos van a pelear para ser depurados o eliminados por medio del riñón.